Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios y tú estás aquí con nosotros y tú nos hablas por medio de tu palabra. Te pedimos, Padre, en esta tarde que hables con nosotros una vez más y que salgamos de aquí comprendiendo un poquito más de lo que es la vida de un discípulo y lo que significa el discipulado contigo, con tu Hijo. Seguir el camino de Cristo, tomar nuestra cruz. Ayúdanos, Padre, a comprender eso. Sabemos que tú tienes un plan para cada uno de nosotros y estamos aquí con ganas de escuchar tu voz y ajustarnos a tus planes para nuestra vida. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Mateo capítulo 13. Versículos 44 a 46. Dice así la palabra de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Os preguntan esta tarde, ¿qué tipo de evangelio vives tú? ¿Cómo ves en las Escrituras que debería ser la vida de un creyente? Algunos, y sabemos, conocemos, algunos por allí pueden pensar que son hijos del rey y por eso buscan una vida de victoria en victoria. Dicen, si Dios está conmigo, seguro que voy a prosperar. Si estoy con Dios, no tendré ninguna enfermedad. Y si soy el pastor de la iglesia, bueno, soy el ungido del Señor. Nada ni nadie puede tocarme. Esa es una manera que sabemos que es equivocada de ver la vida con Dios. Aquellos que creen así viven cada día declarando, tomando pose y cosas parecidas. Viven una relación de intercambio con Dios, de hacer para recibir. Pero otra posibilidad es, y esa podemos caer más fácilmente, creo yo, es dividir completamente lo que es sagrado de lo que es profano. Entonces vivo mi vida tranquilamente, mis planes, mis compras, mi dinero, todo sin la influencia de Dios. Porque eso es mi vida. Pero el domingo no. El domingo, pues yo estoy en la iglesia. Conozco los himnos que cantamos, sé de memoria un montón de versículos. El catecismo menor, la confesión de fe y todo eso lo conoce muy bien. Pero de lunes a sábado no. De lunes a sábado lleva su vida a su manera, ya que es su tiempo y sus cosas. No sé si ya habéis visto a alguien así por allí. Pero el tema que vamos a ver hoy habla de una característica muy importante del discipulado, de la vida con Cristo, de la vida con Dios. Y es la característica que recibe más énfasis en la enseñanza de Cristo. Y esas dos parábolas que hemos leído, son 3 versículos, 2 parábolas, hablan del mismo tema y tienen exactamente la misma estructura, si la miramos bien. Primero hablan de algo que tiene mucho valor, que es el tesoro escondido y la perla. Enseguida hablan de alguien que encontró ese objeto de valor. Y después, esa persona que lo encontró va y vende todo lo que tiene. Y termina diciendo que compra ese objeto precioso. Si miramos con un poquito más de detalle a esa estructura, hay pocas diferencias entre las dos. Una es que la primera habla del gozo por haber encontrado.
lo que no habla, lo habla en la segunda. Y la otra es que el hombre encontró el tesoro sin buscarlo, ¿no? Y ya os adelanto que Cristo no quiere enseñarnos cómo comprar la salvación. El tema aquí no es la compra de la salvación. El tema es el discipulado. El discipulado. Así que vamos a estudiar los detalles de ese texto para ver lo que Jesús nos enseña. Y el primer aspecto importante de esas dos parábolas es que el tesoro está oculto. Ya hemos hablado un poquito en esa mañana, pero vamos a recordar un poquito de ese tema del tesoro oculto. Y lo que vamos a hacer es una conexión directa con estos tesoros, con el reino de los cielos, con Dios y su revelación, porque es así que empiezan las dos parábolas. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, o el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Hay total relación entre el reino de los cielos y esos tesoros. Así que si es esa la relación, si es eso lo que Cristo va a enseñarnos, la relación entre el reino de los cielos y el tesoro escondido, yo tengo una duda. ¿Por qué? ¿Por qué el Dios creador de todas las cosas no es encontrado por todos? Y para comprender eso, debemos volver a Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron, Dios apareció en el jardín y cuando escucharon la voz de Dios, ¿lo que hicieron? No fueron corriendo hacia Él, sino que se apartaron de Dios y se escondieron. Y esa enemistad se reveló de forma más clara en la excusa que Adán, le dio a Dios. Que voy a utilizar aquí las palabras de George Whitefield, un predicador del siglo XVIII, que traduce muy bien esas palabras. Dice así Adán, en las palabras de George Whitefield: si no me hubieras dado esta mujer, no habría pecado contra ti. Así que puedes atribuirte a ti mismo esa transgresión. Esas fueron las palabras de Adán en otra versión, ¿no? O sea, en aquel momento nuestros primeros padres contrajeron la enemistad contra Dios y esa nos fue transmitida a toda la humanidad. Y cómo nos duele, ¿no? Ver a una persona que queremos tanto, que está tan cerca, pasar toda su vida sin reconocer el tesoro que es nuestro Dios. ¿Cómo nos duele? Y eso tiene su origen en la dureza del corazón humano. Es lo que hemos visto en esa mañana. En la explicación del por qué hablar a través de parábolas, que es el versículo 10, ¿no?, que hemos empezado en esa mañana, Jesús comenta que el tesoro del Evangelio no está a la vista de todos porque ellos no quieren ver. La enemistad del hombre para con Dios no le permite ver lo que está delante de sus ojos. No le permite, por ejemplo, escuchar esa parábola y comprenderla. Aunque fuera el teólogo y el predicador más extraordinario de todo el mundo el que estuviera aquí predicando, lo que hablamos de la salvación en Cristo, del perdón de los pecados, seguiría siendo una locura para muchos. Y si utilizamos el ejemplo empleado en el libro de los Hechos, hablando de los constructores, no sé si os acordáis, en el capítulo 4, ¿no? ¿Cómo podéis imaginar? Las construcciones allí se hacían muchas veces con piedras. Y había un arquitecto que proyectaba incluso el tamaño y el corte de las piedras.
Ahora, ¿cómo funcionaba la construcción? Unos cortaban, otros llevaban las piedras y los constructores montaban las piedras allí de acuerdo con el proyecto. Y la ilustración de los constructores ahí en el capítulo 4 de los Hechos dice que los constructores pasaban por la piedra, la miraban, buscaban la piedra para construir el edificio, miraban a la piedra y no la reconocían como una de las piedras de la construcción. Y encima, esa sería la piedra de ángulo, la piedra más importante, la que guía toda la construcción, que es Cristo. Ellos, los constructores, desecharon la piedra principal. Y a veces miramos hacia ese ejemplo y pensamos, no sé, qué tontos, ¿no? Qué ciegos o no sé, perdidos. Pero a veces nosotros tampoco nos damos cuenta de todo el tesoro que es el Evangelio. Pasamos de largo de esa piedra también. Porque hacemos planes y no tenemos a Cristo y su reino en cuenta. Planeamos nuestra vida financiera y el reino de Dios está aparte. Buscamos un novio o una novia, a los jóvenes que están por aquí, y simplemente dejamos allí olvidada la piedra principal para construir un matrimonio, que es el Evangelio. Vamos a cambiarnos de pueblo y lo que más me importa es si estoy cómodo o no, si estoy contento o no. O vamos a hablar con nuestros hijos y simplemente hablamos lo que nos da la gana, pues tampoco tenemos en cuenta la gloria de Dios. O sea, mantenemos relaciones egoístas basadas en nuestras voluntades, en nuestras expectativas, y el tesoro se queda olvidado. Y digo, estoy hablando aquí olvidado, tesoro olvidado, porque estoy hablando para creyentes. Pero lo que dice la parábola es que el tesoro estaba escondido, perdido. Pero para nosotros a veces se queda olvidado. No se tenía aquí en la parábola la información de ese tesoro. Y en el caso de la perla, nunca en la vida ese mercader iba a imaginar que encontraría algo tan precioso. ¿Cuál es entonces, si pensamos aquí en esta tarde, cuál es entonces la vida normal y corriente de uno que no encontró ese tesoro? O sea, no encontró esa perla. Pues es trabajar, tener una familia, divertirse, pensar en la jubilación. En resumen es comer y beber, porque mañana ya no estará. Mis hermanos, si la eternidad con Cristo está fuera de su conocimiento, pues no hay mucho que hacer. No hay esperanza. Pero sabemos y conocemos nuestro Dios, y como hemos visto en esa mañana, Él es un Dios que se revela. No ha dejado a Adán y Eva sin esperanza. Dice Dios a la serpiente en Génesis 3:15 el siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fijaos bien cuánta misericordia. En el momento siguiente a la desobediencia del hombre, Dios provee una solución para el pecado. Dios da esperanza para la humanidad. Y ese es nuestro segundo punto. Nuestro Dios es un Dios que se revela. El tesoro no se quedó escondido. La perla también fue encontrada. Y podemos imaginar, ¿no?, que en aquel tiempo no había tantas formas de ahorrar dinero en fondos de inversiones o en bancos como solemos hacer hoy. Así que aquellos que tenían más posesiones las escondían en sus casas.
y los más precavidos, para evitar robos, las escondían en sus campos. Y lo que pasó aquí es que un hombre, alguien que no era el dueño de las tierras, estaba ahí trabajando cuando encontró un tesoro. Y a la primera leída podemos pensar, bueno, que no hacía falta ni comprar las tierras, ¿no?, para tener el tesoro. Tesoro llevar y ya está. Pero las leyes de propiedades eran muy justas. Y si él lo hiciera, eso incumpliría la ley. ¿Y cómo sabemos que ese tesoro tampoco era del actual dueño de la tierra? Porque eso podía pasar también, ¿no? Mis hermanos, seguramente uno no iba a vender sus tierras, su campo, y dejaría ahí su tesoro. Iba a vender y llevaría su tesoro con él, ¿no? Entonces, sabemos que el tesoro estaba allí porque el antiguo propietario lo había dejado, falleció y no avisó a nadie. Bueno, no sabemos cuál es la historia. Lo que sabemos es que era un tesoro escondido y fue encontrado. Y algo muy parecido con la parábola que está enseguida pasó con la perla preciosa. El mercader, ¿qué hacía? Compraba y vendía perlas. Y claro, siempre buscaba una buena oportunidad para ganar más dinero. Pero ahora lo que él había encontrado era algo totalmente diferente. No era algo tan especial que merecía la pena vender todo lo que tenía y comprarla. Eso ya no es un negocio, mis hermanos, eso es algo totalmente especial. No es una gran oportunidad. Él había hallado algo que jamás había encontrado y nunca encontraría otra cosa igual. Y en las dos parábolas, ese encuentro es un acontecimiento que cambia completamente la vida. Si recordamos en las Escrituras, por ejemplo, el encuentro de Abraham con Dios, ¿qué pasó? Él escuchó la voz de Dios y obedeció. Salió de su tierra y fue a una tierra que no sabía cuál sería, ¿no? O también, si recordamos, como el encuentro de Jacob con el ángel del Señor. Antes él hablaba del Dios de sus padres, pero después de ese encuentro, él hablaba de su Dios. Y de ser llamado Jacob, pasó a llamarse Israel. Dios se reveló y cambió completamente todo lo que había allí. Es lo que encontramos un poco más adelante en la historia del apóstol Pablo. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 9, que él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor cuando iba a Damasco para pedir el traslado de los cristianos encarcelados a Jerusalén. Sin embargo, Cristo se reveló a él en el camino. ¿Cuántas historias de encuentros con algo que cambia completamente la vida, como en las dos parábolas? Recordemos también la historia de Natanael. Natanael hizo una pregunta muy interesante a Felipe. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Lo que quería decir es que al final estaba dudando de lo que decía Felipe al respecto de Jesús. Pero Jesús se acerca y se revela. Y lo que es bonito es que enseguida Natanael confiesa: Maestro, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cuántos testimonios de un encuentro que cambió completamente la vida? Estos testimonios nos enseñan que el reino de los cielos no es visible en la superficie. Si Dios no se revela, no lo podríamos ver. Y ese encuentro con Dios pasa
seguramente de infinitas maneras diferentes. Y así como vemos aquí en la parábola de la perla preciosa, hay testimonios incluso de personas que estaban buscando algo cuando Dios se les reveló. Por ejemplo, Cornelio, el centurión romano, estaba buscando a Dios. Oraba cuando Dios se le reveló. Lidia también, otro testimonio conocido, la vendedora de púrpura, también buscaba a Dios cuando el apóstol Pablo predicó en Filipos y ella se convirtió. Dios tiene muchas formas de alcanzar a los suyos. Y seguramente, si dejáramos aquí el micrófono abierto para que cada uno de nosotros aquí hablara de su experiencia con Dios, escucharíamos un montón de medios que Dios utilizó para alcanzarnos. Algunos de nosotros no estaban buscando, seguramente. Otros estaban buscando en todas partes, en cosas incluso muy raras. Otros de nosotros aquí escucharon desde niños, como nuestros hijos, y como Timoteo, por ejemplo, y profesan la fe que aprendieron desde su niñez. Y si estás aquí y todavía no has encontrado ese tesoro escondido, hoy mismo Dios puede revelarse a ti, porque la salvación viene por la predicación de la palabra de Dios. Así que hoy mismo puedes tener este gozo que encontramos en las parábolas de encontrar algo precioso que cambia completamente nuestra vida. Para nosotros, creyentes, que ya hemos encontrado la salvación en Cristo, sabemos que la recibimos totalmente por su gracia. La salvación sí que tiene un precio muy alto y ese precio fue pagado por Cristo en la cruz. Eso es muy importante, porque con eso de pagar por el tesoro, podemos pensar que ese precio habla del precio de la salvación y eso no es verdad, no es lo que habla el texto. Descubrir el tesoro o encontrar la perla preciosa es lo que relacionamos con la revelación de algo que estaba escondido. ¿No? Eso tiene relación con la salvación, con la comprensión de la verdad. Algo que ellos encontraron por gracia. Ahora, mucha atención. El precio que tenemos que pagar para disfrutar de esa salvación con plenitud, eso sí, tiene total relación con el tema central de esas dos parábolas, que es el discipulado, que es la vida con Cristo. Hay una frase que siempre me ha llamado mucho la atención de Billy Graham, que dijo lo siguiente: la salvación es gratis, pero el discipulado cuesta todo lo que tenemos. La salvación es gratis, pero el discipulado cuesta todo lo que tenemos. Así que el reino de los cielos sí es un tesoro escondido. Ese tesoro se nos revela por gracia. Ahora, para disfrutar de él por completo, somos llevados a una entrega total, que es nuestro tercer punto de este sermón. Y aquí está la característica fundamental del discipulado. En el encuentro con Cristo hay un cambio completo de prioridades. La historia del apóstol Pablo y sus palabras nos ayudan a comprender esa entrega del discipulado. Así que vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 12. Vamos a leer esos versículos para ayudarnos ahí a comprender esa entrega. Dice así el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Mis hermanos, Pablo tenía todo para fiarse de sí mismo y de su posición religiosa. Fariseo de fariseos. Él era lo máximo ahí de autoridad. Enseñado por Gamaliel. Él tenía una posición destacada dentro de la sociedad. Ahora, después de su encuentro con Cristo, después de conocer esa gracia maravillosa, todo lo demás perdió su valor. Él reconoce que de hecho lo perdió todo, pero también dice que lo tenía todo por basura. Y eso es lo que pasa cuando tenemos ese encuentro verdadero con Dios. Una conversión significa un cambio total de sentido. Pasamos por cambios completos de prioridades en la vida. Y eso no quiere decir que tenemos que olvidar las cuentas que tenemos que pagar, ¿no? La hipoteca que todavía tenemos, ¿no? Nuestra familia, nuestras responsabilidades aquí en la tierra, o que debemos todos aquí dejar nuestros trabajos y vivir aquí, vender nuestras casas, nuestros coches. No, lo que Dios quiere es nuestro corazón, por completo. Quiere nuestra completa sumisión a su voluntad. El precio de ese tesoro somos nosotros mismos. Nuestros planes, nuestras palabras, nuestros deseos, el gobierno de nuestra vida. Lo que Él hace es que Él nos llama a la obediencia y nos exhorta a dejar nuestra justicia propia. El egoísmo y el individualismo dan espacio ahora al teocentrismo. Dios pasa a ser el centro de todo lo que somos y hacemos. Por eso, la vida del discípulo de Cristo debe estar totalmente entregada en las manos del Señor. Y hay una palabra que se utiliza mucho en los evangelios, muy bonita para ese cambio completo. No sé si os gusta. Este dejarse a sí mismo es descrito por los apóstoles como morir. Morir. El apóstol Pablo dice que nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esa muerte con Cristo, esa entrega total es para que andemos ahora en vida nueva con Él. Y ojo, muchas veces esa entrega total de nuestro corazón se refleja también en el exterior, en las cosas que tenemos en nuestra vida. Nuestra entrega material, por ejemplo, para las cosas del Señor, nuestro tiempo dedicado a las cosas del Señor, nuestras decisiones basadas en la voluntad de Dios y no en la nuestra. Sí, porque, por ejemplo, podemos acordarnos del joven rico que tenía aparentemente una muy buena relación con Dios, reflejando así su corazón sumiso a todo lo que decía la ley de Dios. Sin embargo, ¿qué pasó allí en su historia? Cristo, que conoce los corazones,
Le dijo que vendiera todo, lo donara a los pobres y le siguiera. Lo que pasó enseguida es que él se fue de allí triste, pues poseía muchos bienes. ¿Qué significa eso? Sus propiedades valían más que el tesoro que él decía conocer, pero no conocía. ¿Qué era necesario en esas dos parábolas vender? Entonces, para comprar el campo o la perla preciosa, ¿qué era necesario vender? Todo, todo, todo. Y no es eso, no quiere decir que Dios necesite de nosotros esa entrega. Él no necesita. Pero una ilustración que siempre me ayuda a comprender esa entrega es la de un niño, por ejemplo, cuando hace un dibujo para sus padres. El padre no necesita del dibujo, ¿no? Pero ¿por qué un padre se alegra y una madre se alegra tanto cuando un hijo le hace un dibujo? No es porque es una obra de arte y que vale millones de euros. No es ese el valor. Es porque cuando recibimos eso, vemos que nuestro hijo nos ama, que decidió y dedicó mucho para hacerlo y que estaba pensando en agradarnos al realizarlo. Pues este arte, el arte de nevera, esa que colgamos en la nevera cuando lo recibimos de nuestros hijos, es muy parecida a nuestra entrega total a Cristo. Hacemos todo lo posible por Cristo, no porque estamos obligados a hacerlo, ni porque eso significa algo en sí mismo. Hacemos todo por Él porque Él es el dueño de nuestro corazón. Porque hemos encontrado algo tan especial que no merece menos que todo lo que tengo. Negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo no es un peso, es una alegría. Eso es una alegría. Cristo no es la cosa más importante que tenemos, es la única cosa que tenemos. Vender todo por ese tesoro significa no tener nada más que no sea ese tesoro. Ahora os pregunto, y te pregunto personalmente, ¿es así como ves tu vida de discipulado? Si escucharas hoy de Jesucristo, ahora mismo, la orden de dejar todo y seguirle, ¿volverías triste a tu casa? Pues, mis hermanos, a veces me parece que no nos damos cuenta del tesoro que es el Evangelio. Yo miro hacia esa enseñanza y veo que no siempre Cristo es la única cosa que tengo. Veo que mis deseos propios todavía me impiden de vivir plenamente ese Evangelio. No tenemos ganas de entregar todo por ese tesoro, porque creemos que lo que tenemos es más importante, es más valioso. Y lo que esas dos parábolas nos animan hoy es a pedir a Dios que nos enseñe cada día más la grandiosidad de ese tesoro y que nos dé más ganas de entregarlo todo y seguirle. Mi oración es para que Dios nos abra los ojos para que podamos ver las maravillas de su santa ley. Y por lo tanto, esas dos parábolas nos enseñan que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, que no está visible en la superficie, porque nuestros propios pecados nos alejan de él. Pero Dios, en su misericordia y gracia, nos revela lo que estaba escondido, y por el poder de su Santo Espíritu podemos ver a su reino. Ahora vemos. Y ahora, como discípulos de Cristo, ya no vivimos para nosotros, sino para Él.
nuestra justicia, nuestros deseos ya no son nuestros, sino de Cristo. Si la salvación es por gracia, la vida con Cristo es una entrega total. Ese es el verdadero evangelio. El problema, como he dicho hace poco, es que uno puede pensar que el evangelio trae confort y prosperidad y lo interpreta de manera material y mundana. Y quiero terminar con las palabras de Charles Spurgeon, cuando en el final de su vida, pocos años antes de morir, dejó a la Unión Bautista porque se estaba tornando liberal. Se estaba abrazando al modernismo, algo que va totalmente en contra con ese evangelio que encontramos en las Escrituras. Y algo que va en contra con eso de pagar el precio del discipulado. Y sus palabras fueron esas. Dijo así Charles Spurgeon: ¿será que un hombre que ama a su Señor estaría dispuesto a ver a Jesús vistiendo una corona de espinas mientras él mismo desea una corona de laureles? ¿Habría de ascender Jesús al trono por medio de una cruz mientras nosotros esperamos ser conducidos para allá a hombros de la multitud en medio de aplausos? No seas tan fútil en tu imaginación. Evalúa el precio. Y si no estás dispuesto a llevar la cruz de Cristo, pues vuelve a tu negocio, vuelve a tu trabajo y saca de ellos lo máximo que puedas. Pero permíteme susurrar en tus oídos: ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su propia alma? Esas son palabras de Charles Spurgeon, lo que nos recuerda que no podemos cambiar el método del discipulado y quitar ese precio que tiene. El cristianismo no puede adaptarse y tornarse cómodo y agradable al mundo. Eso no puede ser. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia, conscientes que la vida con Dios sí tiene un precio. Hoy, a los hermanos aquí de Ciudad Real, es día de renovar nuestra perspectiva de lo que es el reino de los cielos, de lo que es el discipulado, y pedir a Dios que nos dé cada vez más el gozo por ese cambio completo de nuestras prioridades. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la salvación que tenemos en el sacrificio de Cristo Jesús. Reconocemos, Padre, que eso es un don, una gracia, algo que no hicimos nada para recibirlo. Ayúdanos, Padre, en ese proceso del discipulado, en ese caminar contigo, Padre, porque muchas veces pensamos y nos equivocamos al respecto de lo que es el discipulado y la vida contigo. Ayúdanos, Padre, a comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros aquí. ¿Qué tenemos que cambiar en nuestra vida? ¿Cuáles son las prioridades que todavía no están de acuerdo con tu voluntad? ¿Cuáles decisiones que tenemos que tomar que todavía no llevamos en cuenta la perla preciosa y el tesoro que ya hemos encontrado, que es Cristo? Ayúdanos a comprender que no tenemos nada aparte de Cristo en nuestra vida, y que eso nos llene de alegría y nos ayude a entregar todo lo que tenemos por ese tesoro precioso que tú nos das. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.